SIVA, Streaming Independiente de Venezuela activa. Para iniciar la sesión, quisiera llamar al alcalde David Smolansky, alcalde de Latillo, municipio de Caracas, Venezuela, que inicie la sesión. Por favor, señor alcalde. Muy buenos días. Quiero agradecer a la Organización de Estados Americanos y a sus expertos por brindarme la oportunidad de poder alegar un caso tan delicado en Venezuela en los últimos 4 años, como es la persecución sistemática y generalizada en contra de los alcaldes opositores en Venezuela. Mi nombre es David Smolansky Urosa, alcalde destituido, inhabilitado y con orden de arresto en la cárcel del Helicoide. Fui electo el 8 de diciembre de 2013 e injustamente removido de mi cargo el pasado 9 de agosto de 2017. Pasé 35 días en la clandestinidad, desde el mismo 9 de agosto que me destituyeron hasta el 13 de septiembre, después de haber recorrido 1.300 kilómetros en distintos estados del país, que pude llegar a Brasil. Y desde allí, pues he estado trabajando desde el exilio por restituir el orden democrático en Venezuela. Soy uno de los fundadores, con Leopoldo López, de Voluntad Popular, y tengo en la vida pública en mi país más de 10 años cuando empecé como dirigente estudiantil. Empiezo diciendo que todos en Venezuela tenemos un número. Lo que varía es cuando cae la guillotina. Todo aquel que piensa o se expresa de manera distinta al régimen de Nicolás Maduro es víctima de amenaza, de difamación, de persecución, de represión y de arresto. Desde que fui electo alcalde, he pasado por varios episodios. En el año 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la primera sentencia en contra de varios alcaldes por no garantizar el libre tránsito, o dicho de otra forma, nosotros por haber cumplido con la Constitución y las leyes venezolanas y haber permitido a los venezolanos expresarse y protestar pacíficamente. 2 agentes de seguridad del SEBIN en el año 2015 vulneraron el Teatro Municipal de Latillo para poder grabar una reunión de trabajo en la que estaba con los servidores públicos de la alcaldía. Estos 2 agentes fueron detenidos, interceptados por la policía local, y al día de hoy no ha habido respuesta por parte del Estado. El año pasado mi residencia fue atacada. Todos los equipos electrónicos que allí habían, laptops, tabletas, fueron sustraídas y dejaron una consigna en mi casa que decía, y perdónenle la expresión, cachorro del imperio, sionista de mierda. ¿Por qué sionista de mierda? Porque vengo de una familia judeo-cristiana, toda mi familia paterna es judía y permanentemente he sido víctima a través de mensajes en las redes sociales y los medios de comunicación del Estado de ataques por mis raíces judías, como por ejemplo rata judía, judío de mierda o el jefe del sionismo en Venezuela, que lo ha dicho en reiteradas ocasiones Diosdado Cabello. El 9 de septiembre de 2016 fui citado a un interrogatorio ilegal en la cárcel del Helicoide, donde tuve que aparecerme de sorpresa para dar una declaración el mismo día y a la hora de la citación en la Fiscalía General de la República, alegando que la única que tiene la competencia para investigar
en Venezuela, según la Constitución, es la Fiscalía General de la República, no el SEBIN. Eso hizo que pasara unos días también clandestinos y luego retomar mis labores como alcalde hasta el 9 de agosto de este año. Varios alcaldes en ese momento fueron citados también a la cárcel del Helicoide o a distintos tribunales. Y llegó el año 2017. El año 2017 se han destituido varios alcaldes. En los 3 años y 10 meses que han pasado en nuestro periodo, 12 alcaldes han sido destituidos en Venezuela. 4 de ellos están presos, 6 estamos en el exilio y 2 permanecen en Venezuela destituidos o inhabilitados. Los 12 alcaldes representamos 10 millones de venezolanos, es decir, 1/3 de la población. De cada 3 venezolanos, entonces, 1 se le ha desconocido su voto en las últimas elecciones locales en Venezuela celebradas el 8 de diciembre de 2013. Desde que se eligen las autoridades locales en Venezuela en el año 1989, esto que ha sucedido en contra de los alcaldes no tiene precedente en Venezuela. El 19 de marzo de 2014, el primer alcalde detenido fue Daniel Ceballos de San Cristóbal, estado Táchira. Ese mismo día, Enzo Escarano, el alcalde del municipio de San Diego, en el estado Carabobo, también fue detenido. Posteriormente, el 19 de febrero de 2015, el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, que ostenta el cargo de mayor votación después del presidente de la República, también fue injustamente detenido. El 26 de febrero de 2015, la alcaldesa del municipio Páez, Lumay Barreto, fue destituida de su cargo, luego de ganar un municipio donde por 15 años hubo alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela y hay presencia importante de grupos irregulares y paramilitares. El 25 de agosto de 2016 se dictó una orden de aprehensión contra el alcalde de Maturín, Warner Jiménez, que hoy me acompaña como parte de la delegación de los alcaldes exiliados. El 2 de septiembre de 2016 se llevaron detenidos de su oficina a Delson Guárate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri. Lleva 13 meses injustamente preso, de los cuales 10 ha pasado en el hospital militar, presentando serias infecciones y deterioros en su estado de salud. El 25 de julio de este año 2017, otro alcalde que me acompaña el día de hoy, Gustavo Marcano, alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja, fue destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El 28 de julio, Alfredo Ramos, alcalde del municipio de Iribarren, fue también destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y fue encarcelado. Cientos de agentes del SEBIN lo buscaron en su oficina. El 2 de agosto de 2017 fue destituido el alcalde del municipio Libertador, Mérida, Carlos García, quien se encuentra en el exilio. El 30 de julio, Omar Lares, quien también estará hoy en esta audiencia, su casa le fue allanada, se tuvo que ir al exilio y su hijo está preso. El 7 de agosto de 2017, el alcalde del municipio de Chacao, en Caracas, Ramón Muchacho, fue destituido y también se encuentra en el exilio. Y el 9 de agosto, hasta ahora, la última sentencia que ha habido, mi caso. Quiero decirles que el caso de Gustavo Marcano, Carlos García, Alfredo Ramos, Ramón Muchacho y mi persona tienen la misma sentencia. Las palabras son idénticas y lo único que ha cambiado la Sala Constitucional es el nombre o nuestro documento de identificación. No hubo forma de apelar después que se conoció la sentencia. Fuimos informados horas antes. En mi caso fui informado de esa audiencia el lunes 7 de agosto a las 5 de la tarde para presentarme el miércoles 9 de agosto a las 11 de la mañana, es decir, solo 41 horas, y fue ante esa instancia. Fue una decisión además que se tomó
semanas después que Nicolás Maduro ordenara justicia contra los alcaldes fascistas, apátridas y terroristas que impedían el libre tránsito. Nosotros no estábamos impidiendo el libre tránsito. Nosotros estábamos respetando las leyes y la Constitución venezolana que garantiza que cualquier ciudadano, independientemente de sus ideas, pueda manifestarse pacíficamente. Ahora bien, hay 6 que estamos en el exilio. No estamos presos, pero tampoco somos libres. Sin embargo, hay 4 que hoy, lamentablemente, no pueden estar acá porque están injustamente detenidos. Alfredo Ramos, Delson Guárate, Daniel Ceballos y Antonio Ledesma. Los 4 han sido víctimas de detenciones arbitrarias. Los 4 han sido objetos de tratos degradantes y crueles. Los 4 han sido aislados y los 4 han sufrido de torturas psicológicas y físicas. Exigimos de inmediato la libertad de estos 4 alcaldes y de todos los presos políticos en Venezuela. Los otros 2 alcaldes destituidos son Lumay Barreto y Enzo Escarano. Ambos permanecen en Venezuela. Lumay Barreto, como ya dije, despojada completamente de sus funciones. Enzo Escarano también despojado de sus funciones, pero además de eso, inhabilitado. Debo decir que en mi caso no solamente fui inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, desde postularme para alcalde o cualquier otro cargo, o simplemente ostentar un cargo técnico, pero ha ocurrido un hecho sin precedentes. Mi inhabilitación, a propósito de que hubo unas elecciones en Venezuela hace 48 horas, lo puede confirmar en la página del Consejo Nacional Electoral, me impide votar. Yo no tengo derecho ni siquiera en Venezuela a votar para ninguna elección, como seguramente le debe pasar a los otros 4 alcaldes que fueron víctimas de las mismas sentencias. $12 alcaldes destituidos, 10 millones de venezolanos, como ya dije, 1 de cada 3 afectados. El principal responsable de la destitución, aparte de Nicolás Maduro, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, quien también ha dado declaraciones públicas diciendo que debe haber justicia en aquellos municipios donde hay alcaldes opositores. Además de eso, no quiero dejar de mencionar a Juan José Mendoza, quien es presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien fue el que firmó las últimas 5 sentencias que, insisto, son idénticas en contra de los alcaldes opositores. Un Tribunal Supremo de Justicia que no está, lamentablemente, para impartir justicia, sino está para promover la impunidad, haciendo que no solamente los alcaldes, sino millones de venezolanos estemos completamente desprotegidos ante las instituciones venezolanas. Aquí les puedo mostrar en la presentación un ejemplo de lo que son las sentencias que se emiten, audiencias que duran pocas horas, todas ellas han culminado a altas horas de la noche y la firma es del mismo doctor Mendoza, quien es presidente de la Sala Constitucional. Debo agregar que hay más de 20 alcaldes que están bajo investigación en estos momentos en Venezuela. Todos también son alcaldes opositores, es decir, todos corren el mismo riesgo de ser destituidos, de ser inhabilitados y de terminar clandestinos, en el exilio o presos. Lo importante también de estar el día de hoy no es solamente denunciar lo que hemos sufrido los 12 alcaldes que representamos a 10 millones de venezolanos, sino es intentar proteger a esos más de 20 alcaldes que siguen ejerciendo funciones para que no terminen como hemos terminado nosotros. Debo decir que de los 80 alcaldes opositores que fuimos electos en diciembre de 2013, más de 30 estamos bajo investigación. Es decir, más del 40% de los alcaldes opositores hoy están siendo perseguidos
por el régimen de Nicolás Maduro. Ir en contra de la descentralización, no tengo ninguna duda que es una política de Estado. Ir en contra de las autoridades locales y de la autonomía municipal se ha convertido en una obsesión por parte de Nicolás Maduro. Se ha convertido en una obsesión por parte de Juan José Mendoza y por parte de Michael Moreno. Nosotros, los alcaldes, somos los que cotidianamente vivimos lo que padece el venezolano a diario cuando no consigue comida, cuando no consigue medicamentos, cuando no le alcanza el dinero por tener la inflación más alta del mundo o cuando es víctima del AMPA. En los últimos años, los liderazgos más importantes que se han dado en Venezuela, que inclusive han trascendido fronteras, han empezado siendo alcaldes. Y no ha habido autoridad, no ha habido servidor público en Venezuela desde el año 2013, más perseguida, más reprimida, más amenazada y más encarcelada que los alcaldes que hoy estoy presentando. Debo decir que me llama profundamente la atención cómo todo el aparato del Estado, Fiscalía que hoy se desconoce a través de un ilegal constituyente, Tribunal Supremo de Justicia con todas las salas que lo componen y los cuerpos de seguridad están única y exclusivamente al servicio de perseguir a todo aquel que piensa distinto en Venezuela. Y digo que me llama la atención no porque hay una dictadura en Venezuela, porque todos sabemos que en Venezuela en estos momentos no podemos hablar de libertades, sino me llama la atención que simultáneamente a esta persecución feroz, que se es muy eficiente reprimiendo y encarcelando a alcaldes y a dirigentes que pensamos distintos a quienes están en el poder, en Venezuela hay más de 90% de impunidad y desde el año 1999 se han asesinado a más de 280.000 venezolanos por la inseguridad. Solamente el año pasado, que ha sido el año más violento en la historia de Venezuela, se asesinaron a 28.000 venezolanos, 414 de ellos, por ciento, agentes de seguridad, es decir, los mismos cuerpos de seguridad no se salvan de esta situación y los delincuentes en Venezuela están completamente protegidos por ese más de 90% de impunidad y porque saben que todo el aparato del Estado en lo que está enfocado es en perseguir, es en silenciar, es en amenazar, es en reprimir, es en encarcelar a todo aquel que piensa diferente. Para culminar, debo decir que si hay un elemento esencial de la democracia, es la autonomía de los gobiernos locales. Los países que se han levantado recientemente es porque han sido capaces de fortalecer a sus ciudades, donde hay gobiernos municipales que garantizan servicios, empleo, salud, educación, seguridad. Que en Venezuela, evidentemente, no hay democracia y que otra forma de comprobarlo es el ataque sistemático y generalizado que ha habido en contra de los alcaldes. Como dije cuando me sentenciaron injustamente, todos en Venezuela tenemos un número. Lo que varía es cuando cae la guillotina. Mis abuelos huyeron de la Unión Soviética en 1927, mi padre huyó de Cuba en 1970, me tocó huir a mí de Venezuela en 2017, pero espero que lo que diferencia a mí de mis abuelos y de mi padre es poder volver a mi país y poder disfrutar de una nación segura, libre, con democracia y justicia, y que las próximas generaciones no tengan que padecer lo que nosotros hemos padecido. Muchísimas gracias y les pido por favor un minuto para compartirles un video. Muchas gracias.
Buenos días. Me voy a permitir hacerle dos preguntas. En la primera de ellas, que desarrolle un poco sobre el proceso por el cual usted fue destituido. ¿Se les dieron las garantías necesarias constitucionales para su destitución y en el proceso respectivo? El 7 de agosto a las 5 de la tarde recibí una llamada de mi abogada que me informa que el Tribunal Supremo de Justicia había colocado en su página de Facebook una citación para que yo asista a una audiencia el miércoles 9 de agosto a las 11 de la mañana. Es decir, me dieron 41 horas. Simultáneamente, al conocer esa citación, se me prohibió la salida del país. Yo en esas horas previas a la audiencia tuve oportunidad de reunirme con todo mi equipo de la Alcaldía de Latillo e incluso el martes 8 de agosto en la noche hacer una asamblea con más de 1000 vecinos que fueron a respaldar esta injusta citación. El miércoles 9, sabiendo los antecedentes de mis colegas alcaldes, que era altamente probable que yo corriera con la misma suerte de esa infame decisión, pasé a la clandestinidad. 24 horas después que empezara mi clandestinidad y que supimos de la sentencia, mi director de Seguridad Ciudadana fue secuestrado por el SEBIN 10 horas, donde fue presionado en un vehículo para que dijera dónde me encontraba y toda la información de su celular fue sustraída. Varios servidores públicos de la Alcaldía de Latillo recibieron llamadas para amenazarlos si no decían dónde yo estaba. Además de eso, tanto mi residencia como la de mis padres fue permanentemente asediada por el SEBIN al punto tal que en mi residencia el mismo día de la sentencia los monitores de seguridad fueron robados. Pasé en ese entonces 35 días en la clandestinidad. A las 48 horas de la sentencia inclusive se prohibió zarpe de cualquier embarcación y la decisión que tomé después de pasar 35 días en la clandestinidad es ir al exilio y por vehículo, teniendo que incluso hacerme algunos cambios físicos, como por ejemplo la barba que siempre he utilizado, colocarme unos lentes. Yo nunca he tenido que utilizar lentes para leer, me imagino que pronto me tocará. Pues de esa forma pude pasar por 35 puntos de seguridad. En 4 de ellos inclusive me mandaron a detenerme, a revisar el vehículo en donde andaba, a revisar la maleta donde yo estaba. Afortunadamente pues no lograron identificarme hasta que la Policía Federal de Brasil me esperaba cuando crucé la frontera. Y así como yo, otros alcaldes pasaron por una situación similar para salir del país. Una última pregunta, muchas gracias. Tanto en su caso como en el de los demás alcaldes destituidos, antes de serlo o después de serlo, ¿sufrieron maltratos de parte de las autoridades? Bueno, hay 4 alcaldes que están presos y uno de ellos tuvo la misma sentencia de la que yo tuve y de los otros alcaldes que acá me están acompañando. Han sido objetos de detención arbitraria, de tratos crueles e inhumanos y de aislamiento, es decir, pueden pasar semanas o hasta meses sin poder ver a sus abogados o familiares. Si bien es cierto, después de la sentencia no hemos sido quizás víctima directa de alguna autoridad, pues nuestros familiares o personas cercanas sí lo han sido. Y ahí escucharán el testimonio del alcalde Lares, que vendrá después de mí, que su hijo lo detuvieron el mismo día que allanaron su casa para tratárselo de llevar. Previo a la sentencia, ¿qué le puedo decir? Estuve 4 meses en las protestas de estos años y en cada una de ellas fue víctima de perdigones, de gases lacrimógenos y de persecución de agentes de seguridad. Muchas gracias. Mr. Smolansky, in your description of the systematic repression of Democratic mayors, it appears that this repression is also aided and abetted
by the courts. Would it be fair to say that the courts have become complicit in this repression, acting more as agents of impunity rather than protectors of justice? May I answer in Spanish? Can I answer in Yes. Spanish? Definitivamente el Tribunal Supremo de Justicia es cómplice e incluso ejecutor de las sentencias por las cuales 12 alcaldes hemos sido víctimas. Es un hecho sin precedentes desde que se eligen alcaldes en Venezuela en el año 1989 y me atrevería a ir más allá. No se trata de nosotros como alcaldes, se trata de los 10 millones de venezolanos, que es un tercio de la población que representamos. Esto además sucede al mismo tiempo que hay más de 90% de impunidad, donde se deja de proteger no solamente a los alcaldes que no hemos violado la ley, sino se deja de proteger a cualquier ciudadano que, por ejemplo, es víctima de un delito, como explicaba al final de mi presentación. Entonces, sí, responsabilizo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, responsabilizo al presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza, y responsabilizo a Nicolás Maduro de la destitución de nosotros como alcaldes, y además los responsabilizo de lo que pueda sucederle a otros alcaldes que están en ejercicio en Venezuela, y los responsabilizo de lo que pueda sucederle a familiares o entorno nuestro en Venezuela. So would it be fair to say that not only mayors but citizens are unable to get relief or justice from the Supreme Court, and that the Supreme Court appears to act more as enforcers of the regime rather than protectors of justice for the citizens? Completamente. Hoy los tribunales en Venezuela están al servicio de una parcialidad política, no están actuando de manera autónoma, no están actuando de manera independiente, como le exige la Constitución, como debería ser en cualquier sistema libre y democrático, y esto hace que mientras se utiliza a todo el aparato del Estado, específicamente los tribunales, para perseguir a grupos opositores o autoridades opositoras, el ciudadano queda desprotegido. Por eso coloqué el ejemplo de la inseguridad, donde desde el año 1999 han asesinado 280.000 venezolanos, y en el tiempo, desde el año 2014 hasta 2017, donde se han destituido a 12 alcaldes, han asesinado aproximadamente a 100.000 venezolanos. Como alcalde les puedo poner un ejemplo, si me permiten. El año pasado, la policía de Latillo, policía que presido, detuvo a 184 delincuentes. De esos 184 delincuentes, los tribunales dejaron libre a más de 140 y eran delincuentes involucrados en delitos tipo homicidio, secuestro, robo y hurto. Quien atacó mi residencia hace unos días, a pesar de las consignas que colocó y a pesar del material que sustrajo, está en libertad. Yo hoy me encuentro destituido, inhabilitado, con orden de aprehensión y en el exilio. Thank you, Mr. Monsky. Thank you. Sí, muchas gracias. También tengo algunas preguntas y algunas aclaraciones que le quiero pedir. Usted planteó una situación de persecución, en particular contra los alcaldes de la oposición. ¿En qué momento pondría usted que empieza esa persecución? Si puede decir algún momento en particular o una fecha aproximada. Fuimos electos en el 8 de diciembre de 2013. El 17 de diciembre de ese año, Nicolás Maduro convocó a una reunión de alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela y opositores a tener una discusión de cuál iba a ser nuestro rol y nuestras políticas públicas a implementar ya siendo electos. Varios de nosotros, de una manera siempre respetuosa,
Aprovechamos para decir algunas cosas. Puedo hablar por mí, donde le dije en ese momento al señor Nicolás Maduro que él se jactaba de hablar de que en Venezuela había democracia plena porque todos los años había elecciones, pero que las democracias modernas no son solamente elecciones. La democracia moderna es separación y autonomía de los poderes públicos, es respeto a las minorías, es no perseguir a aquel que piensa distinto, es garantizar la libertad de expresión, entre otras. Así como yo, otros alcaldes, como el caso de Antonio Ledesma, que pidió la libertad de los policías metropolitanos, o Daniel Ceballos, que le expresó la preocupación a Nicolás Maduro del contrabando que había en la frontera de Táchira con Venezuela, posiblemente hizo que se acelerara algo que ya estaba definido. Y debo decirle que en mayo, discúlpeme que me extienda la respuesta, hubo otra reunión de alcaldes con Nicolás Maduro. Ya en ese momento Leopoldo López estaba preso, Daniel Ceballos y Enzo Escarano, que son dos alcaldes, estaban presos. En esa reunión yo le dije al señor Nicolás Maduro que liberara a aquellos que estaban injustamente presos por razones políticas y su respuesta fue expulsarme del Palacio de Miraflores. Es decir, no hubo ninguna oportunidad de conversar. Por último, y no menos importante, es una política de Estado entender que se quiere desbaratar a las alcaldías en Venezuela. Hay un documento que sugiero que todos deben leer que se llama el Plan de la Patria, un plan que presentó Hugo Chávez cuando fue reelecto el 7 de octubre de 2012, donde se habla del Estado comunal. El Estado comunal no es otra cosa que desconocer a los gobiernos locales. La comuna, como ente, como espacio, no aparece en ninguno de los 350 artículos de la Constitución. Sin embargo, existe un ministerio de las comunas que se le asigna más recursos que todas las alcaldías de Venezuela. Y esa es otra forma de dislocar, de ahogar y desconocer a quienes somos electos, creando instancias paralelas. Sí, gracias. Una aclaración. ¿Cuál es la imputación precisa que se le hace para iniciar la destitución? Que no garantizo el libre tránsito y que además de eso voy en contra de los intereses colectivos de mis vecinos. Entiéndase, por ejemplo, que niños no pueden estudiar o personas no pueden tomar el transporte público. No garantizar el libre tránsito hace referencia a permitir las manifestaciones públicas. Dicho de otra forma, exactamente, estoy siendo sentenciado, como otros alcaldes, por permitir el derecho que tiene cualquier ciudadano de Venezuela de expresarse libremente. Bien. Creo que es un dato importante que usted planteó, si bien no ha sido hasta ahora, tengo entendido, parte de las audiencias, pero hizo referencia a una que en su casa le dijeron sionista de mierda. Y una clara persecución a los judíos. ¿Qué me puede decir con respecto a eso, digamos, ya sea su caso en particular o esto es algo más generalizado? Comprendo que no es parte de esta audiencia, pero creo que no se puede dejar pasar ese tema. Brevemente me puede decir algo, en todo caso, de ser necesario, vamos a pedir tener más información al respecto, pero sí me parece importante que me diga qué opina al respecto. Sí, le agradezco que me haga la pregunta, porque de hecho empezando este año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la CIDH emitió una medida cautelar de protección para voluntad popular, donde específicamente me menciona, y uno de los alegatos es todas las consignas antisemitas a las que yo he estado expuesto desde que empecé mi vida pública como estudiante. La más grave, lo que sucedió en mi casa el 14 de febrero de 2016. Todo esto se debe a que Hugo Chávez hace unos años rompió relaciones con el Estado de Israel. Es sumamente común ver en los medios del Estado declaraciones, discursos, comentarios en contra de todo aquel que es judío o tiene raíces judías. De hecho, la primera vez que yo fui víctima de este ataque fue de una intervención telefónica, de una llamada que tuve con otro compañero, por cierto, que es judío. Éramos ambos dirigentes estudiantiles y se decía en los medios del Estado: mucho cuidado, acá hay dos judíos conspirando contra el gobierno de Hugo Chávez y los judíos son
unos apátridas, los judíos son unas ratas, los judíos son una mierda y los judíos deben estar fuera de este país. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el gobernador Enrique Capriles Radonsky, que tiene raíces judías y que permanentemente se le colocan esvásticas en publicidad o propaganda, ya sea de él cuando era candidato o de la gobernación en la que estaba. Gracias. Déjame, termino después. ¿Hay algún alcalde de la oposición que también ha sido procesado? ¿Perdón? ¿Algún alcalde de la oposición que haya sido procesado o esté preso o imputado? Por ¿Del algo? gobierno, querrá decir? Perdón, del gobierno. Del gobierno no hay ninguno por estas causas. De hecho, algo muy interesante que usted pregunta, doctor Cantón. En más municipios que son hoy gobernados por alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, hubo protestas similares a las que hubo en nuestros municipios. Ninguno, absolutamente ninguno, empezando por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, fue citado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y hoy gozan de plena libertad. El caso que conozco, me disculpan que no tenga el nombre, que no se me venga el nombre ahora, hablaba de un alcalde que fue destituido, que es Delson Guárate, que hoy está preso y que tiene 10 meses en el hospital militar. El alcalde que lo reemplazó a él, que es un alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela, completamente ilegal, hace unos meses ese alcalde fue detenido por los mismos cuerpos de seguridad que dependen del gobierno nacional porque estaba encapuchado saqueando un supermercado para repartir comida. Es un hecho público, notorio y comunicacional. ¿Quién asume cuando un alcalde es destituido? Cuando un alcalde es destituido, asume normalmente algún miembro de la Cámara Municipal, es decir, algún legislativo, el representante legislativo municipal. En mi caso, asumió como alcalde Reinaldo Díaz y eso ha sucedido también en los otros municipios donde los alcaldes han pasado por la misma sentencia. Sin embargo, hay casos como el de Warner Jiménez, alcalde de Maturín, que se le dictó una orden de aprehensión el año pasado, donde quedó un alcalde encargado, que era su director general, y después de 30 días el director general fue despojado a la fuerza, y hoy hay un alcalde del Partido Socialista Unido de Venezuela, como también ocurrió, ya lo expliqué, en la alcaldía de Mario Briceño Iragorri, como también ocurrió en el caso de la alcaldesa Lumay Barreto del municipio Páez. Entonces, en aquellos municipios donde en la Cámara Municipal hay mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela, se impone algún representante del partido de gobierno. ¿Cuál es la fuente legal que establece el mecanismo de destitución de un alcalde? La Ley Orgánica del Poder Público Municipal es muy clara y habla que después que un alcalde se ausenta 90 días, se puede decretar su ausencia absoluta. No pasó en ninguno de nuestros casos. De hecho, el caso de Lumay Barreto es muy escandaloso porque ella la destituyen porque tuvo que ausentarse 3 días. Cuando un alcalde se ausenta hasta 15 días no tiene que pedir autorización de la Cámara Municipal. Ella se ausentó por 3 días para atender a su hijo que estaba en una operación y eso lo utilizó la Cámara Municipal controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela para decretar su ausencia absoluta. Entonces, es decir, no hay ningún basamento que pueda justificar a lo que hoy nosotros hemos sido víctimas. Y aquí una aclaración. A usted lo notifican el 7 de agosto y lo sentencian el 9 de agosto. Es correcto. En esas 48 horas, más allá de la declaración que usted hace, ¿hubo alguna actividad de la defensa? Mis abogados asistieron a la audiencia el 9 de agosto. Nada más, o sea, en esas 48 horas lo único que hubo fue una declaración y una sentencia. Es correcto. Y esa sentencia no se puede apelar a ningún lado. Es ante una sola instancia y no se puede apelar. Ya termino.
hizo referencia a unas declaraciones de Maduro previas a este proceso. ¿Nos puede explicar un poco más eso? ¿Cuáles fueron las declaraciones, en qué momento se hicieron y en qué circunstancias? Bueno, han sido muchas las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro en contra de los alcaldes. Hacía mención de 2 episodios puntuales, que fueron las reuniones de diciembre de 2013 y mayo de 2014, donde fue la única oportunidad que alcaldes de oposición tuvimos pues el chance de... Perdona, claro, declaraciones relacionadas con los procesos que se le iniciaron a ustedes. Completamente. Las protestas en Venezuela este año comenzaron el 1 de abril. Como ya decía, pues hubo protestas en la mayoría de los municipios de Venezuela, muchos de ellos gobernados por alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en el caso de los municipios gobernados por alcaldes de la oposición, Nicolás Maduro pedía justicia en contra de esos alcaldes. No solamente Maduro públicamente exigía justicia, nos amenazó de meternos presos. Inclusive ya decía, ustedes vieron ahí cómo está Leopoldo López, ustedes vieron ahí cómo está Daniel Ceballos, ustedes vieron cómo está Warner Jiménez en el exilio o Delson Guarda, que también está preso. Pueden terminar de la misma forma. Incluso varios de nosotros fuimos directamente amenazados con cárcel. Y ahí quiero mencionar también, si me permite, doctor, al ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Porque Néstor Reverol también en reuniones privadas con nuestros directores de seguridad ciudadana y policías, así como también cuando he tenido oportunidad de declarar públicamente, nos ha amenazado de meternos o presos o de hacer justicia o de intervenirnos la policía, como varias policías ya de hecho han sido intervenidas, por no garantizar el libre tránsito, que entendido de otra forma es por nosotros permitir la protesta pacífica y no violenta en nuestro municipio. Sí, muchas gracias. Si nos puede hacer llegar la documentación relacionada con las declaraciones del presidente Maduro. Bueno, muchas gracias y se puede retirar. Muchas gracias. Rompemos el cerco comunicacional. SIVA TV.